Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta primera actividad virtual en el marco de las actividades del primer Festival Internacional de Literatura, Ciencias y Artes Antonio Rodríguez. En homenaje a este escritor, periodista, luchador social y crítico de arte, quien fue parte del grupo que creó el Departamento de Difusión Cultural en los años 50 del siglo XX, pero que además también fue fundador de la revista IPN Ciencia, Arte y Cultura. El día de hoy vamos a hablar acerca de un proyecto de divulgación científica muy interesante. Se llama Historias Cienciacionales. Y para hablar de ello nos acompaña Sofía Flores. Ella es bióloga y maestra en comunicación de la ciencia. Ha trabajado para el Instituto Nacional de Medicina Genómica, en donde generó, junto con su equipo creativo y profesional, el producto de comunicación del que vamos a hablar más adelante. También está con nosotros Víctor Rogelio Hernández, biólogo y maestro en ciencias biológicas, que actualmente estudia el doctorado en filosofía de la ciencia. Muy interesante, en un ratito más nos va a platicar más acerca de eso. Es profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM para las materias de filosofía e historia de la biología o la divulgación y comunicación pública de la ciencia. Y también está por aquí Rodrigo Pacheco, o como también lo conocen como Pach. Él es biólogo y maestro en ciencias biológicas. Actualmente está realizando sus estudios de doctorado en ecología urbana y aves. Ha participado y colaborado en diversos proyectos de investigación a lo largo del país, estudiando diversos ecosistemas, principalmente para instituciones de la UNAM. Bienvenidos. Muchas gracias, Mariel, por la presentación y por la invitación. Estamos muy contentos de estar participando en este primer foro y nos entusiasma mucho pues, platicar con ustedes y pues con la audiencia en general, quien quiere escuchar sobre la aventura de hacer historias sensacionales y comunicar ciencia. No, pues un gusto, de verdad, es para nosotros un verdadero honor y además una alegría también muy grande el poderlos tener a los tres aquí reunidos y escuchar más acerca de eso. ¿Qué les parece si vamos para allá y nos platican más del proyecto Historias Cienciacionales? Historias sensacionales, les voy a contar que surge a partir de, digamos, de estos tres personas que estamos aquí, pero también ha habido otras personas que han colaborado en el tiempo con nosotros. Pero lo que principalmente hacemos, nuestros proyectos, y lo que les vamos a platicar ahorita es las distintas estrategias que utilizamos para divulgar ciencia, y a lo largo de estos años, qué es lo que hemos hecho como grupo de divulgación. Entonces, primero, nosotros normalmente estamos, nosotros como alumnos en algún punto, como estudiosos o, digamos, profesionistas en ramas científicas, estamos cercanos a leer e informarnos del mundo de la ciencia, muchas veces a través de revistas que se escriben en inglés. Los artículos científicos se escriben en inglés, pero también la forma en que se comunican los hallazgos que se encuentran en este tipo de estudios, normalmente o históricamente han sido revistas muy famosas como Nature, National Geographic, eh, Science, por ejemplo, en donde tienen una historia amplia de comunicación de la ciencia, y ahí es donde encontramos muchas veces, donde nos informamos, no necesariamente de los artículos como tal, pero de los hallazgos que hay ahí. Entonces, en el momento que uno quiere empezar a aprender mucho más de ciencia, pero a entender qué pasa, qué ocurre aquí en nuestro país, o este tema, cómo se ha ido desarrollando en el país, o incluso saber del tema en español, es ahí donde muchas veces, bueno, en muchas ocasiones hay un vacío de información, y sobre todo en, en, en ciertas noticias, que muchas veces lo que nos llega es lo más asombroso, o estas investigaciones de gran escala, en donde hay mucho, incluso dinero de marketing, o hay mucho interés porque se dé a conocer en el público internacional este hallazgo, y muchas veces la producción científica que se hace a nivel nacional o en Latinoamérica, pues no sabemos mucho de ella. Entonces, hay estos huecos en donde queremos saber más de ciencia, pero eh, estamos limitados por el idioma o por el tipo de hallazgos de los que toma interés los medios de comunicación.
Entonces es ahí donde surge la idea de comenzar a platicar acerca de historias sensacionales. Otro limitante que existe también es esta diapositiva que ponemos aquí de Growing Inaccessibility of Science de Nature, en donde los artículos de divulgación no solo tenemos esta barrera del idioma, sino que también tenemos esta barrera económica de los recursos o las instituciones a las que pertenecen las personas para poder entender la ciencia, y no solo las barreras en términos de recursos económicos, sino también el hecho de conocer el idioma, conocer el campo de la ciencia en el que se va a desarrollar, o incluso conocer la estructura de cómo se hace la ciencia en general para poder entender y poner en un contexto adecuado estos hallazgos científicos que nos llegan de diversos tiempos. Entonces, historias cienciacionales el podcast como tal es desarrollado por un colectivo de científicos y comunicadores de la ciencia, que somos Víctor Rogelio, Sofía Flores y su servidor Rodrigo Pacheco, en donde trabajamos para contribuir a la difusión, lo que creemos que es de una forma entretenida, rigurosa y sencilla. Y lo que hacemos es, o al menos lo que pretendemos hacer, es informar de forma puntual, pertinente, crítica y contextualizada sobre cómo se genera el conocimiento científico, ya que muy dentro de la estructura de historias sensacionales tenemos como núcleo, consideramos de forma crucial, que este tipo de conocimiento, el hecho de compartirlo en español, desde tanto de hallazgos que se producen de forma internacional como aquí en Latinoamérica, pues de cierta forma empodera a las personas, el conocimiento es poder, y también fortalece a la sociedad. Y de ahí nuestra importancia de no solo el traducir o el sintetizar o llevar a cabo estos conocimientos al público en general, sino también detrás hay esta idea de empoderar y fortalecer a la sociedad a través de entender cómo se produce el conocimiento científico y también de qué trata esa producción de conocimiento científico. Entonces, lo que nosotros platicamos muchas veces son estos grandes temas actuales de la ciencia, o grandes quizá en algunos quizá no tanto considerados grandes por los medios de comunicación o grandes por en los medios en general, sino quizá por las ideas o este gran paradigma que se propone en la ciencia y que muchas veces puede llegar a pasar desapercibido. Y lo que intentamos y lo que nos sentimos muy orgullosos es que esto lo intentamos hacer de la mano de los protagonistas que hacen la ciencia, en el sentido de que en el podcast de Historias Sensacionales intentamos que siempre invitar a aquellas personas que están participando en crear ese conocimiento en los laboratorios, ya sea a nivel nacional, invitar a investigadores nacionales, investigadores de Latinoamérica o de habla hispana, pero también invitar, en dado caso, si la oportunidad lo amerita, a otros de lengua inglesa, por ejemplo, que también hemos llegado a tener invitados. ¿Y cómo hacemos esta producción de conocimiento? Hay distintas formas en cómo lo abordamos. Por ejemplo, decimos que podemos estar al día, y nosotros hemos llevado discusiones acerca de contextualización sobre investigaciones que se han llevado recientemente, no necesariamente, digamos, como estos grandes estudios, digamos, como la fotografía del agujero negro, pero sí podemos llevar a cabo otro tipo de pláticas o charlas de artículos que se han publicado y que quizá no se habla mucho, pero es muy interesante platicarlo en ese momento. También podemos hacer debates sobre temas específicos, en donde invitamos a diversas voces expertas a que nos hablen de un tema, como por ejemplo el discutir sus distintas perspectivas alrededor de la evolución, e invitamos, por ejemplo, qué consideran ellos desde sus campos, qué es una especie y por qué se encuentran estos distintos en un mismo concepto. Podemos encontrar una diversidad de percepciones que pensaríamos que es uno solo, y ahí es muy entretenido platicar con estos científicos y tenerlos en la mesa y que te cuenten estas perspectivas. Y también hacemos explicaciones, digamos, que se han hecho, de investigaciones que se han hablado tiempo atrás,
pero que vale la pena traer a la mesa cuando los tiempos o el contexto lo amerita. Otro tipo de producción que hacemos para tratar a la ciencia es, nosotros lo comentamos como programas especiales, en donde cada cierto tiempo hacemos una discusión detallada de sucesos anuales. Esto ocurre, por ejemplo, tenemos un episodio que nos gusta mucho hacer, que recientemente salió uno, que es el de los Nobel. Llevamos hablando de los Nobel desde el 2014 y tenemos el gusto de contar con invitados en cada una de estas ediciones en donde discutimos el Premio Nobel de Química, de Medicina y de Física, de la mano de investigadores que se dedican al campo del galardonado del Nobel, e incluso hemos tenido la fortuna de tener invitados del mismo laboratorio de donde está saliendo el Nobel y nos cuentan en esa misma semana cómo fue la celebración en su laboratorio, dando este vistazo un poco más personal y de primera mano de cómo se está celebrando en el laboratorio, y eso también ha sido fantástico. Y también, por ejemplo, los temas de tendencia no los dejamos atrás. He dicho que muchas veces no tomamos los grandes temas, pero hay grandes temas que amerita discutir con ellos, como por ejemplo mencionaba la fotografía del agujero negro, que creo que es uno de los temas que más he disfrutado platicar. Platicamos de temas coyunturales, actuales, como fue en dado caso esa fotografía, y tuvimos el gusto de contar con una investigadora mexicana que se dedica que participó en el estudio y nos contaba toda la travesía, no solo de tomar la foto del agujero negro, sino llevar el equipo al telescopio a lo alto de la montaña, y esos detalles que muchas veces no vemos en los artículos científicos, sí los podemos obtener de viva voz de los científicos y no solo quedarnos con los valores del artículo científico o la nota de divulgación, sino también la experiencia de vida que es ser científico, y eso nos apasiona muchísimo. Gracias, Pach. Bueno, nosotros empezamos, y por eso es que también empieza esta presentación, Pach, con la idea de formar este colectivo. Entonces, Pach contacta a Vic, le propone la idea y a los dos les parece estupenda, y entonces es que me integran a mí también a este equipo, que empieza en 2013 de manera más formal. Lo comenzamos en redes sociales, específicamente en Facebook y en Tumblr, y lo que hacíamos es que publicábamos imágenes y las acompañábamos con un paper que acababa de ser publicado. Eso nos hizo reventar en las dos redes sociales y durar así un buen número de meses. Posteriormente, participamos en una convocatoria del Instituto Mexicano de la Radio, y fue gracias a ese apoyo que pudimos producir 2 años de historias cienciacionales. Esta vez brincamos entonces a la radio. Fuimos transmitidos por amplitud modulada, pero nos daban a nosotros los productos. Entonces, de hecho, pueden encontrar estos primeros episodios en nuestros canales de streaming. Aparecen como una primera temporada y verán justamente que la calidad de la producción es de cierta manera porque contábamos con el apoyo del Instituto Mexicano de la Radio, y allí teníamos invitados en las cabinas de radio. Entonces, la dinámica era también muy específica, pues, de esta plataforma de producción. Posteriormente, y aprovechando las ventajas de la tecnología, es que nos movemos al podcast una vez teniendo este bagaje de la radio. Y es entonces que en 2016 comenzamos con esta estructura de podcast en la que lo que hacíamos es que nosotros discutíamos los papers que más nos interesaban y que nos llamaban la atención. Y este podcast ha ido cambiando también un poco la estructura que manejamos hasta la que Patch presentó, que es la que tenemos hoy en día, pero que básicamente primero inicia con estas discusiones que tenemos entre nosotros, posteriormente fuimos integrando gente y pues contando también con la participación de los investigadores. Ha sido justamente todo este brinco que hemos tenido, que bueno, al menos en 2020 teníamos el lugar número 3 en podcast de ciencia en Spotify, que es un muy buen lugar del que manejábamos. Justamente aprovechando que estamos cerrando 2022, pues tenemos las cifras que ahora Spotify también arroja, y de lo que sabemos es que estamos entre el 5% de los podcasts más compartidos en el mundo por WhatsApp, ¿no? Entonces la gente, pues seguramente los que nos están sintonizando, alguna vez han recomendado un podcast y se lo han pasado a sus amigos, a sus contactos, y lo hacen a través de mensajería instantánea. Y bueno, esas estadísticas son las que reflejan
a Spotify y ellos son los que nos dicen que nosotros nos encontramos en el 5% más escuchado, perdón, más compartido a nivel a nivel mundial. Y no solo es, perdón, esa es una aclaración que debo hacer, no es únicamente WhatsApp, es mensajería instantánea en general. Entonces, si también utilizan Telegram, por ejemplo, pues ahí también aparece. También para 912 fans estamos en su top 10, para 571 fans estamos en su top 5 y para 151 fans estamos en el número 1. Y de esos fans, pues les preguntan, o bueno, de algunos de ellos nos califican y en una escala del 1 al 5 nos ponen una calificación de 4.9. Entonces, pues no podemos dejar de mencionar eso, porque aunque suena un poco, pues que nos estamos aquí echando flores, pues la realidad es que tener un espacio de ciencia en podcast es, si no sencillo, pues sí, un poco laborioso y bueno, no podemos dejar de lado esa, pues lugar en el que ocupamos con nuestros escuchas. Ya en términos de las características de nuestra audiencia, la verdad es que la gran mayoría de los que nos escuchan están aquí en México, alrededor del 77% de los que nos escuchan están en México y los números, el resto del porcentaje, se localiza en Iberoamérica, porque también tenemos escuchas en España, sin duda tenemos escuchas a lo largo de Latinoamérica y por ahí también tenemos alguno que otro escucha perdido en otras partes del mundo, pero bueno, los más se concentran en Iberoamérica. Y en las proporciones también de las personas que nos escuchan, bueno, ya decía Patch que tenemos un público especializado que son personas interesadas en ciencia y que incluso podrían también dedicarse a ella, pero aún así también podemos conocer que la mayoría de los que nos escuchan están en un rango de edad de entre 28 y 34 años, ahí se aloja la mayoría, ¿no? Que son estas personas que justamente están ya en sus últimos años pues del posgrado, que podría considerarse que están en maestría y doctorado, y entonces esa es principalmente nuestra audiencia, pero no se limita a ellos, porque también tenemos escuchas de 36 a 44 años y también escuchas jóvenes de 21 a 27 años. También ellos no son los más, pero es verdad que en esta campana de Gauss también se distribuyen en estas edades. Entonces, tenemos escuchas que están comenzando la carrera o escuchas que podrían considerarse que ya están consolidados o que son investigadores jóvenes y esa es nuestra distribución de edades que nos permite mucho pues eso, ¿no? Saber qué tipo de información son la que manejan, también qué plataformas de información son las que utilizan y que sin duda empatan con los que más escuchan podcast y de ahí también que estemos explotando esta plataforma y pues eso. Para presentarnos y para presentar el resto del podcast, ahora le voy a ceder la palabra a Vic. Bueno, ya Mariel nos presentó, dijo algo al respecto de nosotros, entonces en esta parte yo solamente como que llevaré esos datos sobre nosotros a decir que pues el podcast lo hacemos nosotros, ¿no? Es verdad que el proyecto ha tenido otros integrantes a lo largo de los años, estuvieron con nosotros Emiliano Rodríguez Mega, que ahora se dedica al periodismo de ciencia, un ratito Alejandra Ortiz Medrano, que también está en divulgación, y bueno, le está yendo también muy bien. Pero en este momento somos nosotros quienes estamos haciendo este proyecto, que ahora les contaremos que no solo es el podcast, pero lo que podemos decir es que, bueno, a nosotros nos toca hacer un poco de todo, ¿no? Tanto las labores de producción, que pues implica, suele ser más pesado de lo que parece, ¿no? Porque implica estar contactando a las personas invitadas, buscando a quién, eligiendo temas, y bueno, tenemos nuestras reuniones de producción donde decidimos qué hacer, hacia dónde vamos a llevar los temas, cómo los vamos a tratar, pero también nos toca, pues bueno, por supuesto, hacer la grabación, la entrevista, la charla y luego la edición de los episodios. Eso sumado a los otros materiales que también vamos haciendo. Entonces, lo cierto es que hemos aprendido a hacer muchas cosas distintas, ¿no? A lo largo de esta aventura que hemos emprendido desde 2013, que uno pensaría que son habilidades que, pues efectivamente, se van puliendo y van mejorando conforme más las practicamos y que muchas veces no están asociadas a
lo que hace o lo que aprende una persona que se forma en ciencias. Entonces, eso ha sido también una gran satisfacción, ¿no? Desde aprender a usar los software de edición de audio o de otros contenidos, hasta eh, ese aprendizaje y esa satisfacción que da la de estar, pues, conociendo a la comunidad científica, ¿no? Tanto el público que nos oye como a las personas que están también en nuestro podcast como invitadas. Quizá lo otro que podríamos enfatizar de nuestra identidad es que los tres nos formamos en la misma universidad, en la misma facultad, en la Facultad de Ciencias en la UNAM, nos formamos como biólogos, y lo cierto es que también dentro de esa formación tenemos intereses muy variados, ¿no? Pero que uno de los intereses que compartimos es precisamente el de la divulgación. Queremos contarles también al respecto de el modelo actual que tenemos para el podcast. Si las personas que nos están viendo y escuchando en este momento van justo ahora a cualquiera de las plataformas de streaming de podcast en las que estamos disponibles, que son prácticamente todas, van a encontrar que, bueno, tenemos episodios recientes de prácticamente noviembre de este año. Estamos preparando el último, que será el de fin de año, ¿no? El recuento de lo más sensacional del 2022. Y verán que nuestro modelo que elegimos para hacer en este año es el siguiente. Publicamos 2 episodios al mes, que hicimos una planeación con, digamos, desde el año anterior, ¿no? Estuvimos haciendo la lista, contactando personas y tal, como para poder tener ese ritmo de producción. Tenemos a científicas y científicos entrevistados que nos hablan de esos temas tan particulares. Puede ser una sola persona, nos habla de trabajos particulares que ha hecho, o mesas redondas, ¿no? Donde más de una persona dialogan al respecto de un tema. Y luego lo que hacemos es, pues, compartir el material ahí donde lo podamos compartir, digamos, los avisos de publicación en nuestras redes sociales, y dejar que se vaya conociendo a partir de esas publicaciones, ¿no? Ahora nos fue grata la sorpresa de saber que uno de los medios por los que más nos comparten nuestros escuchas es mensajería instantánea, ¿no? Porque pues es el moderno boca a boca, que siempre es un buen indicador, ¿no? De qué tanto están las personas interesadas con lo que estamos haciendo. Queremos hablar también al respecto de los retos que tenemos. Este proyecto que hacemos, como lo comenzamos a hacer, ya nos contaba Sof, mientras estábamos terminando nuestros posgrados o nuestras carreras, no lo planteamos en un principio como un proyecto sustentable económicamente, ¿no? Como algo que fuera una fuente de entrada monetaria. Sin embargo, estamos y nos hemos dado cuenta de la importancia, estamos a favor de y nos hemos dado cuenta de la importancia de la profesionalización de la divulgación de la ciencia. Entonces, eh, digo, a partir de cada uno de nosotros ha participado en otras cosas, proyectos remunerados de divulgación de la ciencia, pero historias cienciacionales durante mucho tiempo lo tuvimos como este espacio que en la medida en la que no buscaba un financiamiento, entonces tenía muchas libertades, ¿no? Porque en el momento en que uno empieza a buscar fuentes de financiación, entonces adquiere distintos compromisos, ¿no? Entonces, durante un buen tiempo lo tuvimos de esa manera, pero dijimos, ¿por qué no probamos a ver si lo podemos hacer viable monetariamente, financieramente? Entonces, ese ha sido uno de los grandes retos que nos hemos planteado en este último par de años, y prácticamente lo que hemos proyectado y lo que ya hemos comenzado a hacer es bueno, obtener financiamiento de crowdfunding, particularmente de Patreon, que les agradecemos el espacio también para poder compartir nuestra página de Patreon ahí, patreon.com/cienciacionales. Como suele hacerse en esa plataforma de crowdfunding, hay distintas maneras de apoyar a las personas interesadas en distintos rubros, digamos, y hay distintas recompensas, además de la que se supone que es la
la principal, que es la de, pues, apoyar monetariamente al proyecto que te gusta y que sigues. Entonces, aprovechamos para también agradecer a nuestros Patreons hasta ahora, ¿no? Que en este año han estado con nosotros casi desde el principio. Una que estamos en marchas para poner a prueba, eh, digamos, ya activar, es la de publicidad como tal, ¿no? Publicidad dentro de los episodios. Nos hemos dado cuenta que también es un mundo muy complejo, ¿no? Que será otro espacio de mucho aprendizaje para nosotros, que venimos de carreras científicas cuyo digo, la manera de ganarse la vida en la academia es muy, muy particular, ¿no? Y no necesariamente al aprender a hacerlo ahí dentro, sabemos cómo hacerlo fuera, ¿no? Entonces, entrarle a publicidad es una cosa también muy, muy, muy particular y un poco lejana a lo que estamos acostumbrados, pero bueno, estamos ahí en ese reto, en ese desafío. Lo queremos complementar también pues con la venta de algunos productos, ¿no? De mercancía, que nos pareció una bonita idea, eh, digamos que producirlas a partir de ilustraciones a pedido, ¿no? Hemos contactado a un par de ilustradoras que estarán trabajando para hacer algunas eh, ilustraciones específicas de algunos episodios de esta temporada y bueno, la idea es tener un catálogo de algunos productos que podamos también usar para apoyar un poco ese financiamiento. Digamos, una de las grandes cosas desafiantes en esa búsqueda de financiamiento es precisamente los compromisos que uno adquiere, ¿no? Entonces, es una cosa que ya hemos estado discutiendo, las cuestiones éticas relacionadas con todo ello, porque eh, algo que nos queda claro es que nosotros hacemos esta labor y bueno, trabajamos y digamos que ahora estaremos buscando el financiamiento, pero siempre tenemos en mente a nuestra audiencia, ¿no? O sea, ellos siempre serán los importantes, siempre serán las personas por las que trabajemos. Eh, Nunca, bueno, digamos que no, en el momento en que hay que tomar algunas decisiones, pues esa será la brújula que nos guíe, ¿no? Estar del lado de nuestra audiencia. Eh, Les queremos contar de otros productos de divulgación, otros contenidos de divulgación que también hemos estado realizando a partir de estos últimos 2 años, prácticamente en pandemia. Pues porque la verdad es que tenemos ese ímpetu, creo que eso lo compartimos muy claramente Patch, Sof y yo, como que tenemos el ímpetu de hacer cosas, ¿no? Y de probar las nuevas plataformas, los nuevos medios, las nuevas maneras de compartir cosas. Entonces, comenzamos haciendo un blog en Tumblr que pues, tenía sus particularidades. Luego vimos que empezó a decaer y ahora parece que está renaciendo, ¿no? Habrá que platicar si volvemos a Tumblr, pero últimamente, bueno, hemos probado entonces muchas cosas distintas a lo largo del tiempo. Nos hemos quedado con el podcast como lo principal, pero recientemente estamos haciendo también este contenido en Instagram, ¿no? Que nos gusta mucho porque, pues, eh, nos gusta explorar esas posibilidades visuales de la divulgación de la ciencia, algo cercano a infografías, digamos, y que nosotros queremos ser un contenido que las personas quieran encontrarse en su feed de Instagram, ¿no? Y que de manera rápida, en 6 imágenes, puedan enterarse de un tema que les atraiga, que les divierta, que les maraville, que les inquiete, ¿no? Entonces, ese sería, por ahora, eso es, digamos, nuestra producción paralela, ¿no? La de los productos en Instagram. Para ir terminando, quiero hablar también de las satisfacciones que hemos tenido en esta aventura de ya casi, amigos, ya casi 10 años, eh, que ha sido muy padre, ¿no? Digo, además de ese aprendizaje que hemos tenido, también nos ha gustado mucho ver cómo hemos tenido un crecimiento orgánico y con eso nos referimos a que
solamente una vez en nuestra historia, muy, muy cerca del inicio, es que eh, pagamos para publicitar nuestro episodio, nuestro contenido en Facebook. Lo hicimos una vez, nos funcionó bien, pero a partir de entonces nuestro crecimiento ha sido prácticamente orgánico, ¿no? O sea, a partir de la gran plataforma que fue estar en la radio, que bueno, nos dio muchos escuchas, eh, pero desde entonces pues hemos seguido eh, pues produciendo y compartiendo y, digamos, viendo cómo crece nuestra audiencia pues, de manera muy natural, ¿no? Sin forzarla. Nos ha gustado también precisamente convivir con esa audiencia, crear esta comunidad, tanto con las personas que nos escriben directamente, nos mandan correos, como con colegas que están en la divulgación de la ciencia o con científicas y científicos que conocemos, ¿no? A partir de que los invitamos y platican con nosotros. Nos ha también resultado satisfactorio diversificar esas audiencias, ¿no? Es decir, en la medida en la que vamos probando diferentes medios y diferentes plataformas, vamos viendo que nuestras audiencias eh, son, son, son otras, ¿no? Es decir, cada medio tiene su propia audiencia, no necesariamente las personas que escuchan podcast están en Instagram y viceversa, entonces la interacción con cada una de ellas es interesante y es fascinante y muy enriquecedor en cada uno de esos medios. Nos ha gustado también adentrarnos en temas específicos, porque el aprendizaje no solo ha sido de estrategias para divulgar ciencia, sino también dentro de la ciencia misma, pues nosotros venimos de la biología, de campos muy particulares en la biología, pero pues no le hemos sacado a entrarle a temas de química, de física, de matemáticas, por allí también economía inclusive, en lo cual implica que nosotros pues tenemos que meternos, enterarnos un poco de ello y luego al hablar con los especialistas, pues salimos también descubriendo por qué es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, aprender también nosotros es una gran satisfacción que hemos tenido, digamos, y una de las, bueno, la otra que queremos mencionar es la de haber podido ser pues sí, literalmente, ¿no? El canal, el medio para darle voz a las fuentes primarias en la ciencia, las y los protagonistas de la investigación científica, tanto básica como aplicada en Latinoamérica, hacer entrevistas directas. A mí una cosa que me gusta mucho es escuchar en español la ciencia, ¿no? Y cuando hemos tenido oportunidad de entrevistar a personas de otros países de Latinoamérica, y bueno, Iberoamérica, que también hemos entrevistado a personas de España, escuchar la ciencia con diferentes acentos del español, para mí es una cosa fantástica, ¿no? Y que por supuesto nos proveen con sus distintos puntos de vista que usualmente nos suelen sorprender, ¿no? Es decir, no nos ha quedado muy claro que uno puede acercarse a los temas científicos, pues leyendo los artículos especializados, abriendo los libros de texto, y eso es una manera de acercarse, pero hablar con las personas que están ahí, o sea, literalmente, ¿no? O sea, tocar a las personas, hablar con ellos, es como de verdad te adentras en ese punto de vista de la disciplina y del tema. Em, Finalmente, para dar conclusiones y bueno, que esperamos que sirvan como un también materia para cerrar eh, esta plática, esta ponencia platicando contigo, Mariel, sería esta serie de conclusiones, ¿no? Un proyecto que nació al revés, en el sentido de que primero dijimos, bueno, queremos hacerlo, hay que hacerlo, y luego nos fuimos dando cuenta de cuáles eran las mejores maneras de hacerlo y lo fuimos puliendo sobre la marcha, ¿no? Y ahora ya tenemos muy claro qué hicimos y qué no hicimos, qué hicimos bien, qué nos faltó hacer. eh, pero bueno, digamos que al principio nos lanzamos a la fosa de clavados, eh, sin saber nadar demasiado y también sin flotadores. Pero bueno, ahí estamos ahora. Eh, Nos hemos dado cuenta que tenemos un público objetivo ya muy específico y muy claro. Nos gustó descubrir que es una buena parte de él es de la comunidad científica, que por supuesto nos gusta conocer de temas de ciencia que van más allá de nuestra área de especialización, ¿no? Entonces, eso por supuesto que también es divulgación de la ciencia.
nuestro propósito no ha dejado de ser el que nos planteamos en un inicio, y que ese gran reto que ha sido que nuestro proceso de comunicación sea congruente con el objetivo que teníamos en un principio, el propósito particular, y finalmente decir que nos hemos dado cuenta de estas cuestiones éticas al hacer decisiones de comunicación, pero que bueno, al estar guiados por el objetivo que nos contaba Patch al inicio, hemos podido tener esa guía, ¿no? Para tomar decisiones en todos estos años. Les dejamos finalmente nuestros métodos de contacto que están allí abajo. El primero es el correo, el segundo es Twitter, @cienciacionales, y el tercero es Facebook, Historias Cienciacionales, y en Instagram también estamos como @cienciacionales. Y en cualquier plataforma de podcast, prácticamente, ¿no? Donde sea que escuchen, ahí estaremos. Y eso sería lo que queremos platicar de nosotros. Gracias, Mariel. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y enhorabuena por este proyecto tan importante y de calidad en todos los sentidos, ¿no? Ustedes nos acaban de dar un panorama general y además se nota muchísimo los científicos que son, porque está súper bien organizado y además muy bien analizado estadísticamente, ¿no? Con lo que arrojan los datos de Spotify y todo eso. Y me emociona ver cómo ha ido evolucionando este podcast, este proyecto, porque precisamente creo que ahí reside su valor, ¿no? En acercarnos o en simbolizar este espacio en donde podemos acercarnos a escuchar a científicos de su experiencia, ¿no? De lo que significa estar estudiando o ser investigador de ciencia, más allá de solamente tener este acercamiento con los libros o con internet, con los artículos, etcétera, ¿no? Creo que también es importante resaltar, además de todo lo que ustedes ya nos compartieron, pues invitarlos primero a que escuchen, quienes no lo han hecho, los podcasts, porque realmente son muy, muy valiosos. Sobre todo también me llama mucho la atención de que son muy creativos. O sea, no solamente es la información, el invitado de calidad, sus comentarios, sus aportaciones que cada uno de ustedes da, sino que me ha tocado también escuchar algún personaje que se entromete de pronto, ¿no? Y que simula quizás alguna historia, que está en algún lugar y nos platica un poquito más acerca de eso, ¿no? Entonces, me parece muy, muy creativo cómo van conformando cada uno de los episodios y se nota bastante la calidad en ese sentido, ¿no? Nos están ofreciendo muchas cosas en este espacio tan valioso. Y agradezco también que nos hayan hecho esta presentación. Justo respondieron muchas preguntas que yo iba a hacer. Por ejemplo, ¿cómo se han enfrentado a esta época de lo instantáneo, ¿no? Estamos frente pues sí, a esta época en la que estamos frente en el celular y que todos lo ven rápido, ¿no? Y que pocas personas se toman el tiempo para escuchar algo que sea largo. Entonces, ¿cómo se han movido? Bueno, pues han pasado quizás a Instagram. No sé si han pensado quizás también moverse de formato de que sea solo audio a un formato más visual en YouTube, quizás, no sé, eso se los pregunto a ustedes si lo han considerado o si de verdad, por ejemplo, en este momento consideran que el podcast, el proyecto se mueve bien y le apuestan todavía a eso. No sé si Patch o Sof quieren contestar. Si tú tienes una respuesta, adelante, Víctor. La respuesta sería que por ahora no, porque, bueno, ha salido como propuesta en algunas reuniones y todo. Por supuesto, hay amigos que nos dicen literalmente así como si estuvieran en YouTube los escucharían más, ¿no? Pero lo cierto es que también implica trabajo adicional, o sea, eso ha sido muy claro también a lo largo de estos años, ¿no? Cada medio tiene sus exigencias de producción, entonces quizá
podríamos nosotros subir solamente el audio a YouTube con una imagen y todo, pero como que nos gustaría explotar más esa plataforma como tal, ¿no? Lo visual. Entonces, por ahora no tenemos el plan, pues porque sabemos el tiempo y el esfuerzo que conlleva, y pues más bien tendríamos que hacer el plan adecuado, ¿no? Para podernos pasar para allá. Y es lo mismo con TikTok, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que hay muchas divulgadoras y divulgadores que están subiéndose a TikTok. Es muy usado entre el público joven, eh, pero también es uno de los que más tiempo exige, ¿no? En cuanto a producción. Entonces, digamos que mientras no vayamos a crecer como equipo, incluyendo más personas, por ejemplo, o dedicándonos ya de lleno a esto, nos resultaría un desafío muy grande, ¿no? Que todavía no estamos pensando en echarnos. Yo quisiera complementar la respuesta con Víctor, que precisamente ahondando y profundizando un poquito más acerca del trabajo que representa, es parte de lo que nos hemos dado cuenta y aprovechando el marco en el que estamos platicando, en el foro en el que estamos platicando, es muy necesario conocer, tener muy claro el objetivo, el público al quien te quieres dirigir y la forma en que lo quieres hacer, porque muchas veces surge como, bueno, vamos a estar en diversas plataformas, ¿no? Queremos un proyecto que esté en presencia en todos lados, pero es muy cierta esa frase de que el que mucho abarca, poco aprieta, porque cada uno de estas plataformas es un tipo de plataforma y hay que saberlas, hay que aprender a manejarlas y hay que saber qué tipo de contenido es el más palatable, es el que mejor queda en cada uno de ellos y cada una de estas variantes de la información, porque podríamos estar trabajando el mismo tema en las distintas plataformas, pero no podemos hacer una misma estructura para mostrarla en todas las plataformas. Por ejemplo, en Twitter, los hilos son lo que rige, ¿no? Ahora lo que más se comparte en términos de hilo y no se va a compartir algo como una plantilla, una fotografía muy vistosa, una serie de diapositivas en donde, como infografías, una serie de infografías no se van a compartir tan bien como si lo compartes en un hilo masticado. Entonces tú puedes, digamos, crear la estructura de la información que tú quieres divulgar. Sin embargo, en el momento en el que tú lo quieres sintetizar esa información, esa investigación que tú hiciste y quieres platicarlo a Twitter, tienes que hacerlo en formato de Twitter, de hilo, por ejemplo, o tienes que hacerlo en formato de TikTok, de video, y eso requiere siempre un procesamiento de la información que es muy entretenido hacer. Yo creo que es un reto siempre, y yo creo que es una de las cosas que nos entretienen bastante, estar pensando cómo va a ser el tratamiento de esa información, pero igualmente representa ese reto importante. Yo, si me permiten, quisiera agregar algo que mencionó Pacha al inicio de su intervención que me pareció súper valiosa, que es también la audiencia que utiliza las plataformas, porque los que utilizan TikTok son adolescentes, en su mayoría, a diferencia de los que escuchan podcast, a diferencia de los que ven Facebook y que leen blogs de Tumblr, por ejemplo, ¿no? La segmentación de la audiencia también es muy diferente y nosotros le hablamos a una audiencia muy en específico. Entonces, también si nos aventuráramos a incursionar en un TikTok, tendríamos que llegarle también a esa audiencia. Y como dice Pach, con el mismo tipo de contenido, pero adaptado a estas distintas audiencias. Y entonces creo que también un poco el cómo nos hemos movido de los blogs al podcast, pasando por la radio, también tiene mucho que ver con cómo nosotros hemos ido madurando, como presentó Vic, desde nuestro inicio hasta el día de hoy, y a quiénes le queremos llegar y el tipo también de contenido que manejamos y cómo lo abordamos. Entonces, como dice Vic, no nos cerramos, pero por ahora estamos trabajando para estas audiencias y como dice Patch, pensando en que hay estrategias para estas plataformas que ya estamos utilizando.
Me parece a mí genial, de hecho además muy sensato y muy bonito, como les mencioné hace ratito, observar cómo ha sido su evolución a lo largo del tiempo y también como mencionó Víctor, cómo este crecimiento ha sido también de manera natural y espontánea, ¿no? Las propias personas se han ido acercando de manera natural al podcast y cada vez tienen más y más escuchas, ¿no? Eso es algo muy padre, que lo celebro muchísimo con ustedes. Y bueno, ya casi estamos por terminar esta plática y me gustaría que nos comentaran dos cosas, ¿no? Por un lado, ya nos han platicado acerca del proyecto, cuáles han sido los retos y cuáles han sido sus satisfacciones, pero de manera personal, cada uno de ustedes, ¿qué ha sido lo más significativo a lo largo de estos 10 años que han aprendido con el podcast de Historias Cienciacionales? Aprovechando que los tenemos aquí en exclusiva. Bueno, si no tienen problema, voy a empezar. Voy a decir algo muy cliché, pero es los amigos que hacemos en el camino en estos 10 años. Y realmente una de las cosas que más disfruto, yo soy un nerd así de hueso colorado y me encanta hacerlo. Y sucede que de pronto uno con diversos amigos, con diversos grupos de amigos, quiere platicar de ciencia, pero quizá los aburres o quizá no son tan, no tienen el entusiasmo que podrías tú llegar a sentir por que vas leyendo en ciertos medios en cierta red social algún hallazgo y te emociona un montón y quieres contárselo a las personas y decir, ya viste esto y comentarlo y discutirlo. Y con Sofía y con Víctor tengo ese regalo en el que podemos platicar y emocionarnos y comentar no solo de ciencias, sino de diversos temas y disfruto mucho eso. Y también sobre lo que platicábamos de platicar, de irte a las fuentes primarias y meterte de lleno con las personas, no solo con los libros, sino ni las clases, ni los artículos de divulgación, ni los artículos científicos, sino ir con las personas que hacen la ciencia y con las personas que hacen estos, nos brindan estas ideas revolucionarias que muchas veces nos ha llegado que nos parten la cabeza con lo que nos están diciendo. Es muy sorprendente que ellos lo manejen. Con esto, hay algunos investigadores que manejan un tema que para nosotros, como no estamos familiarizados, lo manejan con tanta maestría y lo hacen ver tan fácil, pero al mismo tiempo te quiebran la cabeza con los planteamientos que están haciendo, sobre todo porque está comprobado, lo tienen en divulgación y es muy bonito. Llevamos más de 200 investigadores en total entrevistados de muchísimos campos y con cada uno ha sido tan bonito hablar con ellos y que nos compartan esa emoción, porque estás hablando con alguien que se dedica a ese campo, que está muy emocionado, que lo hace por vivir, es lo que hace en su vida y no hay algo que entiendas mejor como cuando alguien te lo comenta emocionado porque es lo que ama hacer. Y eso es lo que, bueno, yo amo hacer divulgación, me gusta contarlo y también amo escuchar a estas personas de cómo van a hacer lo que hacen. Entonces, tanto yo disfruto como espero que la audiencia disfrute ese entusiasmo que tanto los investigadores como nosotros hacemos al contar estas historias y por eso cada una de estas historias llamamos que es una historia cienciacional. So, Me iba a esperar al final, pero sin duda me sumo al comentario de Patch, porque yo también comparto lo que él dice. A mí, aparte de lo que él dice, creo que lo que destaco es que nosotros, aunque al menos Patch y Vic tienen sus carreras profesionales encaminadas a sus propias áreas de estudio y de trabajo, es verdad que los tres nos hemos formado en la divulgación tanto de manera profesional como también autodidacta. Y algo que he estado reflexionando de un tiempo para acá es que es un poco incongruente que los que nos dedicamos a la divulgación no hagamos divulgación. Y, y justo, no sé, pienso en los divulgadores que, por ejemplo, escriben libros o que tienen sus programas de televisión o sus participaciones en la radio o sus blogs.
Y si nosotros nos dedicamos a esto y nos gusta tanto, pues sería incongruente que no lo hiciéramos. Y creo que un poco en este ejercicio de ser congruentes de, bueno, si nos dedicamos a esto, ¿por qué no tener un espacio propio? Entonces, el que nos hayamos aventado primero a hacerlo, creo que a los Vic y a los Patch y a la Sofía de hace 10 años, pues les agradezco por haber tenido esta iniciativa de aventarse sin ninguna, sin ninguna capacitación profesional, y a los que han ido evolucionando en estos 10 años, pues también les agradezco mucho porque han tenido la humildad de reconocer que el proyecto lo plantearon al revés y que se puede ir aprendiendo también en el camino. Y justo eso, ¿no? Creo que el que tengamos como esta capacidad de reconocer que lo hemos hecho al revés y que el proyecto es perfectible y que el proyecto puede cambiar y transformarse y seguir unidos. Creo que eso es súper difícil, encontrar un equipo de trabajo que pueda adaptarse a los cambios y a los procesos y adaptar a que nosotros mismos nos hemos transformado en el tiempo, o sea, no somos los mismos de hace 10 años y que seguimos juntos y queriéndonos tanto. Creo que eso es lo que valoro, pero me estoy agarrando de lo que dijo Pache. Entonces, eso, la capacidad que hemos tenido de irnos transformando y de ser congruentes con nosotros y con nuestro quehacer y con lo que nos gusta, que retomo lo que dijo Pache. Yo creo que, o sea, con el riesgo de reiterar, solamente voy a decir que efectivamente una gran satisfacción para mí ha sido esa, nuestra amistad. Segunda, la de que a partir de ese barco, que es nuestra amistad, poder explorar los mares de la divulgación en todos sus diferentes formatos y descubrir nuevas islas y nuevas tierras. Saber que la divulgación no tiene que ser de las maneras tradicionales siempre. Y pues con ellos ha sido súper padre embarcarnos en esta aventura. Pues muchísimas gracias. Quiero agradecerles por el tiempo que han dedicado a hablarnos acerca de historias cienciacionales y también agradecerles que para quienes los escuchamos, ese regalo que ustedes tienen de amistad también nos lo comparten a nosotros, y eso es lo más padre que podemos llegar y escuchar, y es realmente como estar en la sala con tus amigos y dices, ¿sabes qué pasó? Y sabes, escuchaste esta noticia y sí, muy ñoñamente te emocionas también, ¿no? Y es muy padre y es muy bonito y se los agradezco mucho. Y los invito a las personas que estén viendo este video a que se sumen a escuchar el podcast que ustedes quieran. Ahí están los títulos de cada uno, que más les llame la atención. Estoy segura que no tiene desperdicio alguno. Y por otra parte, pues felicitarlos también por todo su trabajo, por el crecimiento y porque esto que nos acaban de decir, o sea, considerando que muchos estudiantes politécnicos, pero bueno, público en general, estarán en este momento viéndolos y escuchándolos, pero son un ejemplo, porque muchos también quisieran ser divulgadores o muchos también están interesados y van empezando, ¿no? Y escuchar cómo es que iniciaron y cómo es que han ido creciendo y observar que con el paso del tiempo sus objetivos han sido cada vez más claros y se han mantenido ahí y han conformado un equipo de trabajo y de amigos tan importante, pues es fuente de inspiración para muchos. Entonces, pues gracias, felicidades, y pues inauguramos este evento virtual con lujo, con su presencia, y muy contenta de verdad de tenerlos aquí. A los demás que nos están viendo, los invito a que sigan las actividades del Festival Internacional de Literatura, Ciencias y Artes Antonio Rodríguez a través de las redes sociales de IPN Cultura, ya sea en Facebook, Twitter o Instagram. Nos vemos pronto y no se pierdan las historias cienciacionales. Cuídense muchísimo. Gracias.